Un saludo especial para todos. Nuevamente, bienvenidos al canal de Mauricio Mejía y Abogados Asociados. Recuerden ustedes que el propósito fundamental de este canal es crear y difundir algunos videos cortos con explicaciones muy sencillas respecto a instituciones jurídicas en el área penal que pueden ser de interés general. Nuestro propósito es democratizar el conocimiento jurídico, no con la rigurosidad o con la minuciosidad que se hace en la Facultad de Derecho, pero sí de una forma didáctica y sencilla que le permita al público en general, tener un conocimiento aproximado del funcionamiento correcto de instituciones jurídicas de las cuales oímos hablar todos los días en diversos escenarios. Si usted es una de esas personas que tiene interés por estas instituciones jurídicas, pues desde acá nuevamente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta a los videos y si lo consideran pertinente, los difundan en sus grupos de familiares, amigos o colegas a quienes pueda también eventualmente interesar el contenido que nosotros les estamos suministrando. El propósito de nosotros era seguir adelante con un cronograma preestablecido respecto a temas de naturaleza jurídica, pero ese cronograma se va a ver alterado. Y se va a ver alterado ¿por qué? Porque en los últimos días han ocurrido ciertas cosas en nuestro contexto nacional que han despertado un interés inusitado por una institución jurídica bien importante que se denomina la preclusión de la investigación. Yo me imagino que muchos de ustedes saben qué es eso que ha venido ocurriendo pues recientemente, particularmente la semana pasada respecto a este tema, pero nosotros vamos a tratar de explicar la preclusión de la investigación bajo una perspectiva única y exclusivamente normativa, bajo una perspectiva jurídica, sin ningún tipo de sesgo político, a efectos de que se cumpla el cometido que nosotros realmente nos habíamos trazado desde un principio con este canal. Para hablar de la preclusión de la investigación, consideramos que es requisito previo o menester explicar primero que al interior del Estado colombiano existe una institución, existe una entidad que se denomina Fiscalía General de la Nación y que por mandato constitucional es la que tiene la facultad, la posibilidad de realizar el ejercicio de la acción penal. ¿Qué es eso de realizar el ejercicio de la acción penal? No es otra cosa que es la encargada de indagar, investigar aquellos comportamientos que tienen características de delito y de llegar a un buen nivel de conocimiento respecto a la ocurrencia del delito y respecto a la participación de alguien en la comisión de ese delito, también será la encargada de promover un juicio en el cual esa persona tenga que responder por sus actos para que finalmente sea un juez de la República quien determine si esa persona es responsable o no de la comisión de ese delito o tuvo algún grado de participación en el mismo. Esa es una facultad muy importante, supremamente relevante o trascendental en el contexto nacional. Está en el artículo 250 de la Constitución Nacional. Y a la par de esa facultad tan importante, pues también se crean otras facultades concomitantes que le permiten justamente a la Fiscalía General de la Nación desarrollar de manera correcta, de manera ponderada, de manera debida ese ejercicio de la persecución penal. Una de esas facultades concomitantes a esa que acabamos de mencionar general es la contenida en el numeral quinto de ese artículo 250 de la Constitución Nacional. Ese numeral quinto lo que dice es que la Fiscalía General de la Nación puede promover la preclusión de la investigación cuando considere que no existe el mérito suficiente para acusar a una persona a efectos de que comparezca a un juicio. Esa institución tiene desarrollo normativo. ¿Dónde encontramos ese desarrollo normativo? En el artículo
331 y siguientes hasta llegar al 335 de la Ley 906 del año 2004. ¿Qué nos dice respecto a la preclusión de la investigación? Pues que es una decisión muy importante al interior del proceso porque puede dar lugar a que no termine el proceso, a que se dé por concluido el proceso prematuramente, sin llegar a una sentencia que es la forma normal, la forma ordinaria en la que todos aspiramos que se termine un proceso. Pero antes de explicar mejor eso, tenemos que tratar de entender un poquito cómo se desarrolla el proceso penal, por lo menos de manera general. El proceso penal se desarrolla a partir de unos actos procesales que a su turno se desarrollan al interior de unas etapas procesales. ¿Cuáles son esas etapas procesales o esas fases procesales? Son la fase de indagación, investigación y juzgamiento. Para que entendamos de una mejor manera esto, digámoslo así, la etapa de indagación es el lapso de tiempo que transcurre entre el momento en el que se recibe una noticia criminal por parte de la Fiscalía General de la Nación y el momento en el que la Fiscalía General de la Nación o sus delegados deciden imputar unos cargos. La etapa de investigación es aquella que se desarrolla entre el momento en el que se da la formulación de una imputación y el momento en el que se acusa formalmente a una persona ante un juez de conocimiento. Y la etapa de juzgamiento es la que transcurre entre el momento en el que se desarrolla la audiencia de formulación de acusación y el momento en el que un juez de la República profiere una sentencia que pone fin a la controversia y esa sentencia queda debidamente ejecutoriada. ¿Por qué es importante conocer de manera general, panorámica, el proceso penal a partir de estas etapas o estas fases? Porque existe otra institución jurídica que también es muy importante, que hoy no vamos a tocar con tanto detalle, pero que se le parece en alguna medida, no mucho, pero sí en alguna medida, a la preclusión de la investigación, y es la orden de archivo de la indagación. La orden de archivo de la indagación es una decisión que adopta la Fiscalía General de la Nación en esa primera fase, en esa primera etapa, en la etapa de indagación. Y la adopta cuando considera que no tiene la información necesaria para realmente adelantar una causa penal. Puede ser porque la información que le llegó respecto a la ocurrencia de unos hechos que tienen características de delito no es del todo clara, o porque llega a la conclusión de que eso que se le informó definitivamente no tiene características de delito, o porque pese a que aquello que se le informó sí tiene características de delito, no ha sido posible obtener la información necesaria y suficiente para endilgar o enrostrarle esos acontecimientos a una persona determinada. Si esto llega a ocurrir, pues entonces dentro de esa etapa de indagación, lo que hará la Fiscalía General de la Nación o los delegados del Fiscal General de la Nación será emitir una orden de archivo. Esa orden de archivo es una decisión mediante la cual la indagación queda como en una especie de suspenso, queda como en un congelador. No es posible seguir adelante, pero esa decisión de archivo no hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, en cualquier momento, siempre y cuando no se haya dado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, que es un tema que también abordaremos luego, pero si no se ha dado ese fenómeno de la prescripción de la acción penal, en cualquier momento puede llegar a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación o de sus fiscales delegados la información que resulte pertinente, necesaria y útil para descongelar esa indagación, ya no suspender el tema, sino que empezar a realizar otros actos que permitan justamente ir desarrollando el proceso de manera normal hasta seguramente obtener una sentencia jurisdiccional. Mientras que cuando estamos ya en etapa de investigación puede ocurrir
que la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados, no logre obtener información que permita robustecer el conocimiento que tenía respecto a esos hechos o respecto a la participación o autoría de una persona en la comisión de esos hechos, hasta alcanzar un estándar de conocimiento que nosotros dentro del proceso penal denominamos probabilidad de verdad. Uno como fiscal puede tener inferencia de que un hecho existió y de que una persona es responsable de esos hechos, pero no tiene un conocimiento en grado de probabilidad de verdad. Y si no se tiene ese conocimiento en grado de probabilidad de verdad, eso, palabras más o palabras menos, lo que indica es que ni siquiera la fiscalía misma o el fiscal que está adelantando la causa tiene el convencimiento de que puede llevar esa causa a juicio con probabilidades de ganar, de que la judicatura emita una sentencia condenatoria contra esa persona que viene siendo objeto de investigación. Y cuando se da esa situación por diferentes circunstancias, por diferentes causales, pues entonces lo más apropiado sería que tempranamente la Fiscalía, es decir, en esa etapa de investigación, que todavía es un momento temprano porque no estamos en etapa de juzgamiento, que la misma Fiscalía reconsidere su posición y solicite que se precluya esa investigación. La diferencia entre la preclusión de la investigación y el archivo de la indagación fundamentalmente son la fase en la que se dan, pero adicionalmente el efecto que tiene cada una de esas decisiones, porque mientras el archivo de la indagación lo que hace es suspender, congelar la actuación, en la preclusión de la investigación lo que obtenemos es una decisión que hace tránsito a cosa juzgada, es decir, sobre la cual no se puede volver a reaperturar, reabrir ningún tipo de controversia. Esa será una decisión supremamente beneficiosa para la persona que estaba afrontando esa investigación, porque a partir de esa decisión no podrá volver a ser investigada por esos mismos hechos, por temas que tienen que ver con seguridad o certidumbre jurídica como garantía de todos los ciudadanos. Sin embargo, no vamos a profundizar mucho en esos aspectos porque pueden ocasionarnos muchas dificultades respecto a la explicación siguiente y respecto al conocimiento que en este momento les queremos entregar a cada uno de ustedes, pero sin embargo hay eventos en los cuales se dan ciertas circunstancias o ciertas situaciones en etapa de indagación que deberían dar lugar, y así lo ha venido sugiriendo la práctica judicial, la jurisprudencia de las altas cortes, que deberían dar lugar a que en etapa de indagación también lo que se busque sea mejor una preclusión de la investigación para de una vez cerrar por completo el caso. No se escandalicen. ¿En qué eventos debería ocurrir eso? En eventos donde sea supremamente claro que no va a haber posibilidad, que va a haber una situación, una circunstancia que va a impedir por completo, que va a obstaculizar por completo seguir adelante con el proceso penal. Piensen ustedes solamente en eso, en la muerte de la persona que viene siendo en etapa de indagación, que viene siendo indagada. Si se presenta la muerte de esa persona, pues debería darse no un archivo de la indagación que deja ahí en suspenso, congelada la actuación, sino que debería darse de una vez una decisión que ponga fin al proceso, que lo cierre completamente, totalmente. Y esa sería la preclusión, solo que se daría en etapa de indagación. Sin embargo, no nos vamos a enredar mucho con eso, por ahora simplemente quedémonos con esas dos diferencias. El archivo de la indagación se da en etapa de indagación, la preclusión de la investigación se da por regla general en etapa de investigación, y mientras que el archivo de la indagación no hace tránsito a cosa juzgada y simplemente suspende o congela la actuación, la preclusión de la investigación sí hace tránsito a cosa juzgada y da lugar a que el proceso penal termine y no se pueda reaperturar, no se pueda reabrir en ningún momento, al menos pues bajo criterios generales y de principios.
¿Dónde está regulada esa institución jurídica de la preclusión de la investigación? Nosotros la encontramos regulada en el artículo 331 y siguientes hasta llegar al 335 de la Ley 906 del año 2004. Y sobre ella es muy importante lo que reza el artículo 332 a partir de sus 7 numerales, porque allí lo que vamos a encontrar son las causales de preclusión de la investigación. ¿Esas causales cuáles son? Simplemente las vamos a enunciar. Primera, imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. Segundo, existencia de una causal de ausencia de responsabilidad. Tercero, inexistencia del hecho investigado. Cuarto, atipicidad de la conducta investigada. Quinto, ausencia de participación del imputado en los hechos que son materia de investigación. Sexta, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Y séptima, vencimiento del término del artículo 294, es decir, vencimiento del término con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para acusar. ¿Quién puede promover esa solicitud de preclusión de la investigación? Por regla general, el fiscal general de la Nación, el vicefiscal y todos los fiscales delegados de estos. Porque es una atribución que corresponde en principio única y exclusivamente a los fiscales que realizan la investigación. Hombre, porque ellos son los que tienen esa iniciativa, ese ejercicio de la acción penal, tal y como lo decíamos o lo indicábamos hace un rato, en virtud de lo consagrado en el artículo 250 de la Constitución Nacional. Si son ellos en quienes está atribuida esa facultad de decidir si accionan penalmente a alguien o no, si persiguen penalmente a alguien o no, pues está bien que sean ellos mismos los que luego de agotar esa etapa de indagación y en desarrollo de esa etapa de investigación determinen si tienen lo necesario, si tienen lo pertinente para efectivamente llevar a juicio a una persona y presentar una pretensión punitiva ante un juez de la República. Si no tienen lo necesario, si no tienen lo que se requiere para presentar esa pretensión punitiva ante un juez de la República, pues sí deben ser ellos los que tengan la posibilidad de acudir también ante un juez de la República para presentar una solicitud de preclusión que cierre definitivamente ese caso. Sin embargo, hay posibilidad de que sea la misma defensa o el delegado del Ministerio Público como un interviniente dentro de la actuación procesal quienes soliciten la preclusión de la investigación en etapa de juzgamiento, no antes porque no sería lógico que en etapa de investigación tuviera esa facultad, esa potestad la defensa o el delegado del Ministerio Público, sino en etapa de juzgamiento. En etapa de juzgamiento pueden ocurrir cosas que den lugar a que estemos ante una situación, una circunstancia que impida continuar con la actuación procesal, y en ese orden de ideas pues está bien que esa posibilidad de solicitar preclusión también la tenga la defensa y el delegado del Ministerio Público, pero en etapa de juzgamiento, no antes, no en etapa de investigación. ¿Cuáles son esas dos situaciones en las que se habilita a la defensa para que también promueva o solicite la preclusión de la investigación? Las que encajan, las que encuadran en los numerales primero y tercero del artículo 332 de la Ley 906 de 2004. Recapitulemos cuáles eran. Primero, imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. ¿Cuáles son las situaciones que pudieran encajar en ese primer numeral? Unas que nosotros denominamos objetivas, es decir, respecto a las cuales no puede haber valoración de ninguna naturaleza, simplemente si acredita la circunstancia o si acredita el evento y esa circunstancia o ese evento impiden que se pueda continuar con el proceso, motivo por el cual tiene que darse la decisión de preclusión. Ejemplo, la prescripción misma de la acción penal, que es un castigo para el Estado por no haber ejercido esa investigación o esa persecución penal en un tiempo correcto.
la muerte de la persona que viene siendo objeto de investigación, el desistimiento en algunos delitos que dan lugar a que el titular del bien jurídico afectado desista, muestre ya no tener interés en que el Estado siga persiguiendo el mismo y otros similares o parecidos. Lo importante es que allí no hay valoración de ninguna naturaleza. Simplemente se acredita la circunstancia o el evento y por ser un evento de naturaleza objetiva que impide que se continúe adelante con el proceso, se deberá declarar la preclusión de la investigación. Y otro, numeral tercero, inexistencia del hecho investigado. Porque esta también es una posibilidad que se le brinda a la defensa y al delegado del Ministerio Público, porque es una causal también de naturaleza objetiva. Fíjese que cuando estamos hablando de inexistencia de un hecho que viene siendo materia de investigación, no es que estamos poniendo en duda si existe responsabilidad o no de alguien en la comisión de ese comportamiento o en la materialización de ese hecho. Lo que estamos diciendo es que el hecho naturalísticamente nunca existió. En el mundo real, en el mundo tangible, en el mundo fenomenológico, en el mundo de los sentidos en el cual nosotros nos desenvolvemos, ese hecho nunca ocurrió. Y entonces será, si se acredita que no ocurrió, esa será una causal objetiva para que no se pueda seguir adelante con el proceso penal. Las demás causales, es decir, la 2, la 4, la 5 y la 6, son causales de naturaleza subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que requieren de un análisis, de una ponderación, de una valoración por parte del operador jurídico ante el cual se está surtiendo la solicitud a efectos de que él determine si resulta procedente o no para tomar una decisión tan concluyente, tan relevante como es la terminación misma del proceso. Como esas causales son subjetivas, es por eso que esas causales solo las pudiera presentar la Fiscalía General de la Nación y en etapa previa al juzgamiento, es decir, en etapa de investigación. ¿Qué es lo que viene ocurriendo con relación a esas otras causales que son las que de pronto se muestran más complicadas de entender justamente por su naturaleza o alcance subjetivo? Ojo con esto. Cuando se acude ante un juez, que para este caso de la solicitud de preclusión tiene que ser un juez de conocimiento, a ventilar una solicitud de preclusión, básicamente tiene que ser la información tan clara y tan correctamente soportada en los elementos con vocación probatoria que den lugar a que no exista duda de que la causal que se está invocando, esa causal subjetiva, debe prosperar. Y entonces ahí es donde nosotros decimos que casi que el estándar de conocimiento para que un juez apruebe la solicitud de preclusión por una de estas otras causales subjetivas, no de las objetivas, sino de las subjetivas, es un estándar de conocimiento de verdad o de certeza más allá de toda duda. ¿Qué quiere decir esto? Mire, para uno concluir que estamos ante una hipótesis que dé lugar a justificar ese estándar de conocimiento, es porque aquello que se está ventilando no admite una hipótesis alternativa que sea plausible, es decir, que sea posible. Cuando estamos discutiendo el tema de una preclusión en etapa de investigación por causales subjetivas, del análisis que se hace del material probatorio tenemos que llegar a la conclusión de que no existe una posibilidad distinta a aquella que se está invocando como causal de preclusión. Pero si llegamos a la conclusión de que existe una probabilidad alternativa a la que se está ventilando, pues eso querrá decir que no hemos alcanzado ese estándar de conocimiento más allá de toda duda o de certeza más allá de toda duda que justificaría al operador jurídico para tomar esa decisión. Y palabras más sin introducirnos mucho en el contexto político nacional. Eso es lo que ha venido ocurriendo con las
repetidas solicitudes de preclusión frente a la persona del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las dos ocasiones que se ha presentado esa solicitud de preclusión. ¿Cuál ha sido la conclusión? La conclusión es que no está a nivel de conocimiento más allá de toda duda o certeza más allá de toda duda que sea esa causal la única alternativa posible que se haya presentado respecto a la forma en la que ocurrieron los hechos. Y por eso es que se cierra esa posibilidad de precluir la investigación y se invita a la Fiscalía General de la Nación a que robustezca, a que haga mayores esfuerzos investigativos para que obtenga información que le permita seguir adelante en el proceso y que sea ya en etapa de juzgamiento donde se ventilen varias alternativas y que entre todas esas alternativas que se ventilan, unas que seguramente indicarán que hay responsabilidad penal y otras alternativas que indicarán que no existe responsabilidad penal, sea un juez el que determine por cuál se decanta, por cuál se inclina, si por aquellas que resultan exculpantes o por aquellas que dan a entender que existe compromiso de parte de esta persona en la comisión de esos delitos. Lo que sí es claro es que cuando se ventila una solicitud de preclusión de la investigación y esta no tiene éxito, la judicatura no puede obligar a la Fiscalía a que proceda de manera inmediata a presentar una acusación, a precipitarse a presentar una acusación, porque eso sería estarse inmiscuyendo en unos roles, en unas facultades que son propias, exclusivas de la Fiscalía General de la Nación bajo una sistemática procesal como la que nosotros tenemos, que es de corte adversarial o de corte acusatorio, donde están muy claros que unos son los roles que tienen que ver con tomar decisiones que afectan o que definen responsabilidades penales y otros son los roles investigativos que tiene la Fiscalía General de la Nación. Esa decisión mediante la cual el juez de conocimiento decide precluir o no precluir, bien sea a solicitud de la Fiscalía en etapa de investigación o a solicitud de Fiscalía, Ministerio Público de Defensa en etapa de juzgamiento, pero solo por las causales 1 y 3, es susceptible de los recursos ordinarios, es decir, recurso de reposición y recurso de apelación. El de reposición ante el mismo funcionario que adoptó la decisión y el de apelación ante su superior funcional. Mientras que se resuelve ese recurso de apelación, si es que se llega a interponer, la actividad quedará completamente suspendida, es decir, el efecto de ese recurso de apelación es el efecto suspensivo, no se realizará ninguna otra actuación hasta tanto no se resuelva el recurso de apelación. Decidido el recurso de apelación, en caso de que haya prosperado la solicitud de preclusión, es decir, en caso de que se haya decidido precluir la investigación o precluir el proceso en etapa de juzgamiento por causales 1 y 3, esa decisión hará tránsito a cosa juzgada y será inmodificable, al menos en principio, porque habrán unas circunstancias excepcionalísimas que pudieran llegar a dar lugar a que se interponga un recurso extraordinario de revisión respecto a la decisión adoptada de precluir, cuando se den que las causales quinta y sexta del artículo 192 de la ley 906 de 2004, que es la que nos habla del recurso extraordinario de revisión, y que tienen que ver fundamentalmente esas dos causales con actos ilegales, maliciosos, ocultos, que hayan tenido que ver con un fraude de tal dimensión, de tal tamaño, que hayan motivado la decisión por parte del juez de conocimiento de precluir la investigación. Esa sería la única situación que deberíamos tener ahí presente como un eventual escenario extraordinario de revisión de una decisión de preclusión de la investigación. Vale la pena simplemente terminar con lo siguiente. Es
realmente válido que exista ese escenario, que exista esa institución jurídica de la preclusión de la investigación? Porque algunos se preguntarán, debería ser lo más correcto, lo más sensato que se agote el proceso en su integridad y que finalizado el proceso pues sea un juez de la República el que esté en condiciones de tener la información general, toda la discusión a su alcance para tomar una decisión respecto a si procede una condena o una absolución o la terminación completa del proceso. Pues resulta que nosotros los abogados, la mayoría de los abogados que nos dedicamos a este tema del derecho penal, tenemos una visión garantista de las instituciones jurídicas en materia penal. Y esa visión garantista, que no es única y exclusivamente de los abogados defensores, también de los jueces que administran justicia en materia penal, también de los fiscales que tienen el rol de investigar y eventualmente de acusar. Es una visión garantista que debe abarcar a todos los intervinientes dentro de la actuación procesal en materia penal. Nos invita a considerar que esta es una institución jurídica bien intencionada, apropiada, que es una institución jurídica correcta. ¿Por qué? Porque básicamente si la manejamos con rigurosidad, si la manejamos de manera correcta, va a impedir que se cometan errores jurisdiccionales. Fíjense lo delicado, lo triste que sería no contar con esta institución jurídica y tener la inevitable conclusión de que toda persona que en algún momento sea investigada por la Fiscalía General de la Nación está indefectiblemente abocada a afrontar un juicio con todas las dificultades que eso puede representarle, incluso en algunos eventos estar privada de la libertad mientras se desarrolla ese juicio, mientras que tempranamente es muchas veces posible que la Fiscalía tenga el convencimiento de que en algún momento tuvo una inferencia razonable de autoría o de participación de una persona respecto a una conducta delictiva, pero que ya entrando a profundizar en etapa de investigación, los elementos que se van recopilando van desvirtuando esa misma inferencia razonable y que por eso resulta completamente bien intencionado, beneficioso, que tempranamente se corrijan esos errores y se promueva entonces esa solicitud de preclusión ante la Administración de Justicia para no prolongar una situación tan penosa, tan adversa como es afrontar un juicio en cabeza de una persona que desde temprano se tiene la firme convicción de que no debería afrontar ese juicio. Para tranquilidad de todos, del 100% de procesos que generalmente están activos en un año ante la Fiscalía General de la Nación, ese tema de las preclusiones es un tema excepcionalísimo, claramente excepcionalísimo. Si tomamos las estadísticas de una institución seria, de una corporación seria como es la Corporación Excelencia para la Justicia, entre los años 2011 y 2020, en ninguno de esos años, el porcentaje de preclusiones superó el 3%, llegando a ese pico del 3% solo en el año 2016, es decir, del inventario total de procesos activos ante la Fiscalía General de la Nación en el año 2016, solo 3 de cada 100 tuvieron la suerte de obtener una decisión de preclusión de la investigación. Fíjense que es una institución jurídica muy bien manejada, con mucha rigurosidad, que no se presta para temas de impunidad, sino que correctamente manejada puede dar lugar a corregir tempranamente situaciones que no deberían presentarse porque afectan injustificadamente la vida de una persona que no tiene por qué pasar por esa situación. Además es muy interesante por lo siguiente: si nosotros tomamos también estadísticas muy serias de cómo se vienen desarrollando los juicios penales también en la década del 2011 al 2020, cómo se comportaban los juicios, vamos a ver que se ha ido volviendo mucho más prolija la actividad defensiva. ¿En qué sentido? Antes, en el año 2011, de cada 100 procesos que se llevaban a juicio,
la Fiscalía General de la Nación perdía el 36% de cada 100, o sea, 36 procesos de cada 100 perdía la Fiscalía. Eso quiere decir que ganaba 57 procesos. Hoy en día la regla se ha invertido. La Fiscalía General de la Nación, de cada 100 procesos que llegan a juicio, gana solo el 43%, es decir, la defensa está derrotando a la Fiscalía en un 64% de las oportunidades de esos procesos. Y si se va volviendo mucho más prolija la actividad defensiva, tiene mucho más sentido que la Fiscalía General de la Nación evite cometer errores jurisdiccionales tempranamente. Recuerden que la consecuencia lógica de que posteriormente a una investigación, es decir, en un juicio, la defensa salga airosa, es que eventualmente se crean responsabilidades por errores jurisdiccionales respecto al Estado, y que eso puede afectar también las finanzas del Estado a futuro. Esta es una explicación breve respecto a cómo se comporta la institución jurídica de la preclusión de la investigación, cuál es su diferencia con la orden de archivo en etapa de indagación, quiénes son los llamados a promover esas solicitudes de preclusión y cuáles son los motivos para ello, y cuáles son los efectos también de la misma en caso de que se materialice correctamente. Si alguno de ustedes queda con una pregunta puntual respecto a esta institución, puede hacer el comentario ahí en la parte baja del video, y nosotros procuraremos tal vez más adelante hacer un segundo video en el cual nos ocuparemos de esas inquietudes puntuales, desarrollándolas desde el punto de vista normativo y jurisprudencial para que queden completamente decantadas por parte de ustedes. Por ahora entonces